Bueno, buen día. Vengo desde el Mesozoico o de la Edad Media, supo decir ayer Mariano Pajela, este muchachito que habló de los podcasts, hablando que en el 2000, cuando hacía referencia al 2000 hablaba del Mesozoico, hablaba de la Edad Media. Bueno, en realidad tengo que decirte que en realidad vengo de más atrás todavía, mucho más atrás. Teníamos la preocupación del efecto del IDOCAS, que llegaba al 2000 y se rompían todas las computadoras y los pocos GPS que había en ese momento. Bueno, de esa generación más o menos vengo yo, así que desde ese lugar voy a hablar porque, bueno, tengo 25 años en la profesión, siempre ocupando redacciones, recién en estos 2 últimos años ya no estoy en redacciones de diario, pero soy de la generación de periodistas que en algunos casos han sufrido esta dramática transición que todavía no termina, sobre la que todavía se debate mucho, la transición de los mundos del analógico al digital. Mientras para una generación de chicos de 20, 25, ¿cuánto hay de menos de 30 años acá? Levanten la mano. Bueno, para la generación de ustedes ya no se discute absolutamente nada cómo se tiene que trabajar en los medios. Bueno, para mi generación, yo tengo 50 años, todavía continuamos debatiendo sobre estos temas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con las políticas de los medios, tienen que ver con los intereses. Coincido yo con Leo cuando decía que la verdad que el palote 1 del aprendizaje de medios debería ser no cómo se hace un título, una bajada, sino lo primero que deberíamos aprender todos es que los medios responden a intereses y en función de esos intereses van cada uno configurando sus propias narrativas. Así que desde ahí, desde ese Mesozoico, desde esa edad media, vengo a contarles un poco de esta experiencia de haber sido atravesado por todo esto que nos está pasando, ¿no? Y que la verdad que es un mundo más lleno de preguntas que de respuestas. Yo llegué a una redacción cuando las redacciones eran bastante distintas. Trabajábamos más o menos así. Esos eran los monitores de un solo color, eran color verde, cargábamos las páginas de los diarios con código HTML. Sí, lo aprendíamos de memoria, corchete, paréntesis, negrita, teníamos que escribir, B mayúscula, cerrábamos, volvíamos a poner corchetes, bueno, así escribíamos, esa era la manera. Y además con el teléfono, acá siempre, en el mejor de los casos, algún diario podía garantizar lo que nosotros conocíamos en su momento, el chupete, que era un adminículo que se le ponían a los teléfonos fijos y uno podía estar más o menos liberado de esta cosa de tener que escribir, escribíamos con código, una locura, pero bueno, así se trabajaba. Y se trabajaba con mucho entusiasmo. Claro, en ese momento éramos muy poquitos los que estaban en Internet. Uno no sabía muy bien para quién escribía, ¿no? Porque se calcula que en ese momento había 55.000 personas a comienzos de los 90, fines de los 90 en Internet. 500 compañías ya tenían Internet, pero básicamente la función de Internet giraba en torno al negocio. Claro, uno lo compara con los datos actuales y es una locura, ¿no? Porque el informe de 2018, un informe señala de que hay 4.021 millones de usuarios en Internet en el mundo. Una bocha de gente, ¿no? Entonces uno ya no escribimos para esas 55.000 personas, sino que escribimos pensando en esta audiencia, ¿no? Gigante. Y supone un montón de cambios. Y estas eran las herramientas que teníamos para trabajar en los 90. Pantalla, un solo color, teléfono, teclados gigantes que había que limpiar permanentemente porque aparte eran muy duros, se hacía mucho ruido cuando se escribía, pero era una época de muchísimo entusiasmo. Aparecen a mitad de la década del 90 las primeras versiones en Internet, maravillosas, la verdad que nosotros disfrutábamos mucho, los Andes, Ámbito Financiero en el 95, La Voz en el 96, Río Negro, La Gaceta en el 97, por supuesto que era cero interactividad. Y a mí me tocaba hacer el turno de la noche, yo entraba a trabajar a las 8 de la noche y me iba a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, porque cargábamos todo el diario, la versión papel, en código HTML. Era una locura, pero bueno, se hacía así. Y además lo hacíamos con mucho entusiasmo, ¿no? Porque claro, trabajamos en la cocina de uno de los
en este caso, en mi caso de La Gaceta, en la cocina de uno de los diarios más importantes del norte argentino, y aun cuando tuviéramos que escribir en código, y teníamos unos machetes gigantes así en cartulinas, pero era buenísimo, porque al otro día nos encantaba entrar a internet y veíamos el diario, que tenía obviamente cero interactividad, era nada más que título, texto, plano, duro, foto y chao, pero era buenísimo, nos encantaba. Entusiasmo, hasta acá era la verdad que muy entusiasmante, la verdad que todos no nos preguntábamos mucho, la verdad que lo importante era estar. No sabíamos muy bien para qué, pero había que estar y el entusiasmo nos brotaba por todos lados, hasta que alguien empezó a hacerse algunas preguntas. A ver, esta historia, bueno, ¿a dónde va todo esto? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué va a pasar con el papel? Y empezaron a surgir algunas preguntas. Y en eso de preguntas hay un video que me parece buenísimo, que sintetiza algunas de las dudas que teníamos en ese momento nosotros y que, sobre las que todavía incluso se debate, ¿no? Vamos, vamos. Obviamente, no hace falta, creo que no hace falta explicarlo, ¿no? Pero eran todos los interrogantes de entonces, ¿no? ¿Qué iba a pasar con la versión del papel? ¿Qué iba a pasar? ¿Que se mueren los diarios? ¿No se mueren los diarios? ¿Se extinguen? Ojo, ubíquense, fines de los 90, comienzos del nuevo siglo, 2004, 2005, se hablaba muchísimo de esto, muchísimo, qué iba a pasar con las diarios, y empiezan las preocupaciones, ¿no? Pero por otro lado surgía la necesidad, existía la demanda de estar en Internet, había que estar. Y de la mano de esas ganas, de ese ímpetu, empiezan a aparecer nuevas herramientas de trabajo. Aparece Google en 1997, que también era maravilloso. Aparece el primer BlackBerry, que también tenía conexión a Internet, que también era una cosa increíble, pero ojo, no es el Google actual, ni tampoco eran las conexiones como las conocemos ahora. Literal lo que les voy a contar. A mí me tocaba en ese momento estuve en la redacción del diario El Siglo, que tenía sus primeras versiones en Internet, y que la conexión a Internet era dial-up. Era una cosa que, literal, uno se podía sentar, yo buscaba información del ámbito internacional, me levantaba, me iba a la máquina, me servía un café, volvía a mi escritorio y recién estaba abierta la página. Igual, ese tiempo a nosotros nos parecía que era, no sé, era una cosa ultra rápida, pero esos eran los ritmos de trabajo, ¿no? Y la verdad que, de todas maneras, uno lo ve con esta distancia y era entusiasmante. Sigue siéndolo, pero claro, cuando uno mira para atrás se encuentra con estas cosas. 2005, 2007, para nosotros los periodistas era buenísimo porque aparecen estos teléfonos, el iPhone, aparece el Samsung con Internet. Empezamos a dejar el teléfono celular 1,5 kg, ese ladrillo con el que salíamos, empezamos a dejarlo el grabador. Algunos tenían el TDK gris, ese cassette, después vino el grabador más pequeño, pero hasta que aparecieron los teléfonos. La verdad que esto empezó a cambiar también, no la naturaleza de nuestra profesión, pero del oficio, sino las nuevas herramientas, ¿no? Y la verdad que era una locura, una cosa maravillosa.
Después, en 2004, aparece algo que a mí me parece que empieza a marcar desde el oficio algo que es muy fuerte. Primero, la aparición de Facebook, 2004. Y después, en 2009, aunque no arranca en el 2009, sino unos años antes Twitter, esta foto de alguien que tenía cuenta en Twitter y que muestra a un avión que estaba en el río Hudson y que hace esa fotografía y que la sube a Twitter, genera realmente una explosión en el uso de Twitter sobre todo, porque hasta ahí, la verdad que muchos teníamos Twitter, pero no sabíamos muy bien para qué servía. Cuando vemos esa foto se genera un impacto tan fuerte que empezamos a pensar que encontramos en Twitter un lugar por donde empieza a pasar la información. Y ahí se produce, la verdad que desde el 2009, se produce una invasión así masiva, sobre todo de periodistas. Después vendrían los políticos, ya también con sus propios intereses, pero por sobre todo los periodistas y medios. Empezamos a ver Twitter como una herramienta de trabajo. En 2010 aparece el smartphone también, que era una cosa maravillosa porque nos resolvía mucho. Y empieza a cambiar, obviamente esto empieza a generar muchos cambios en el ecosistema. Hay algunos que hablan de ecosistema, a algunos les gusta hablar de eso, otros no, pero bueno, empieza a cambiar de todas maneras el mundo, la naturaleza de nuestro trabajo, porque mientras nosotros antes trabajábamos para la televisión fija, escuchábamos radio, empieza a cambiar el ecosistema de medios porque aparecen las redes sociales. Y las redes sociales obviamente generan un fuerte impacto en nuestra profesión. ¿Por qué? Porque empieza la pelea por la atención. Creo que es ahí, 2009, 2010, cuando empieza esa cosa muy fuerte que se hace cada vez más evidente de que los medios empezamos a pelear la atención de las distintas audiencias en las redes sociales. Y empiezan todos los experimentos para ver cómo trabajamos en las redes sociales, cómo trabajamos en Twitter, cómo trabajamos en Facebook. Y la verdad que aumenta considerablemente para entonces el número de usuarios en Internet. Estamos hablando ya que en el 2017, por ejemplo, hoy ya tenemos 5.000 millones de usuarios de Internet, que es una cosa inimaginable. Y esto va, de alguna manera, marcando nuestro oficio. Según las últimas estadísticas, nosotros miramos un teléfono celular alrededor de 80 veces por día, 135 minutos al día, que es un montón. Y los que trabajamos en medio, este es un promedio, los que trabajamos en medio estamos posiblemente mucho más que ese tiempo. Cuando nos despertamos, la verdad que lo primero que hacemos es ver nuestro celular. ¿Quién de acá cuando se levanta, lo primero que hace, levante la mano que el primero que se levanta mira su celular? Es increíble. Digo, esto era increíble porque la conexión antes con las noticias, con lo noticiable, para nosotros era después de levantarnos, desayunar, prender la tele, prender la radio. Hoy no existe. Hoy, en el transcurso de levantarnos e irnos al baño a lavar los dientes, ya, no sé, 4 o 5 noticias seguro que vemos. El escroleo nos hace que por lo menos sepamos en esos 5 o 6 pasos más o menos a dónde estamos parados. Así que este es otro espacio sobre el que nosotros los periodistas también empezamos a trabajar. Por supuesto que empieza la locura de qué hacemos en las redes sociales, porque no solo estamos en las redes sociales como audiencias, viendo ahí qué es lo que pasa, sino que también estamos en las redes sociales con una fuertísima participación. Si contamos hasta 60, según las últimas estadísticas, que es lo que se hace en un minuto en Internet, si contamos hasta 60 se suben 87.500 tweets. Contemos hasta 60, imagínense, 87.500 tweets. Digo, la participación es cada vez mayor, es cada vez más importante, con lo cual eso supone un plus de atención para nosotros, para los que trabajamos en el oficio y sobre todo que nuestros intereses procuran ir al lado de los nuevos cambios, ¿no? De este cimbronazo fuerte que nos ha producido en la profesión el mundo digital. Pero además también tiene que ver lo que nos está pasando con toda la información que estamos procesando, porque además tampoco lo hacemos desde una mirada aséptica, fría, distante, no, sino que hay otro componente que también se suma a nuestro oficio, y es que con la información empezamos a tener una conexión emotiva.
Y esto es muy importante porque así elegimos a quién leemos, a quién seguimos, qué cosas leemos, qué títulos miramos, qué títulos nos quedan incluso un poco de lo que hablaba ayer Leo, ¿no? Esto de, en función de la conexión emocional que tenemos con las noticias, hacemos nuestra propia, generamos durante el día nuestra propia narrativa. Al final del día nos quedamos con los títulos más afines a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver el mundo. Y esa conexión también empieza a ser muy importante a la hora de valorar en las redacciones qué se escribe, cómo se escribe y de la que es imposible hacer abstracción. Vivimos, según hace poco me quedó grabada muy esta frase de Pablo Boscovsky, que es un investigador que leo mucho, que dice: desconectarnos de los dispositivos móviles y las redes es como quitarnos el oxígeno digital de nuestra vida social, porque es el entorno que habitamos, al igual que el entorno natural y el entorno urbano. Creo que gran parte de los que estamos acá, que tenemos nuestros intereses puestos en esto, sin duda, gran parte de nuestra vida transcurre en las redes sociales. La vida familiar, la vida con nuestros amigos, la vida profesional también, la vida del oficio. Ayer posiblemente, algunos por suerte hicimos abstracción y estuvimos acá muy enchufados con con gran parte de las exposiciones, pero hay otros que seguramente que mientras estaban escuchando las exposiciones estaban viendo que el dólar se disparaba, que el riesgo país también se iba al carajo, que estaban pasando cosas. ¿Y por qué? Porque convivimos con esos mundos y podemos convivir simultáneamente con el emotivo, con el de información, con estar asistiendo a un foro. Y es el mundo en el que nos movemos con mucha tranquilidad. Ayer hablamos también con uno de los chicos en el bar, que es cada vez más habitual que en las clases, en los seminarios, en los foros, en los talleres, estén muchos de los asistentes mirando el celular. Esto que hasta hace algún tiempo generaba alguna contradicción, ya no es ninguna contradicción. En todo caso, como proponía alguno de los chicos que le decía a sus alumnos, bueno, en todo caso, hágame participar de lo que ustedes están haciendo, porque en realidad empezamos, a nadie le molesta hoy que estemos mirando el celular porque posiblemente estén leyendo una noticia o estén quizás compartiendo algo del foro. Esto forma parte ya de nuestra vida cotidiana, imposible ir contra ello. ¿Qué pasa con los periodistas? Esta es la gran pregunta de nosotros, ¿no? Porque cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, el mundo se nos llenó de preguntas, al menos a la de nuestra generación. La verdad que Lila hablaba hoy en el hall del hotel y hablaba desde la academia, esta cuestión de dos o tres cosas vinculadas con la comunicación, y me decía, claro, porque ustedes los periodistas, claro, lo que nos pasó a los periodistas en estos últimos años es que dejamos de ser los periodistas exclusivos dueños de la palabra. Antes las audiencias nos buscaban en el diario, nos llamaban por teléfono, y nosotros pasamos de ser, o algunos, creo que he tratado de que no sea mi caso, pero algunos periodistas que se creían dueños de la palabra, ahora lo interpela cualquier hijo de vecino. Su palabra en Internet tiene el mismo peso que cualquier hijo de vecino. Eso, para algunos medios, es insoportable. Se ha hecho insoportable, para otros no tanto, porque en realidad somos todos hijos de algún vecino, pero para muchos medios supuso un debate interno muy fuerte, porque empiezan a perder la exclusividad de la agenda. Y en esa búsqueda por recuperar la agenda, se hacen cosas horribles. Lo que se hizo por lo general es a una generación de periodistas, pedirles que se adapten a las nuevas tecnologías, pero los diarios en general no los capacitaban. Busquen un micrófono, lleven el grabador, si pueden filmar, también filmen también. Y eso generó mucha fricción para dentro de las redacciones, en todo tipo de redacciones. Y eso también hizo que se cometieran cosas horribles y que, como por ejemplo, se trabajó mucho en estos últimos años con el clickback, con un último momento con muy poco chequeo. Ojo, tengo dos ejemplos, de La Nación y de Clarín, por poner como dos diarios considerados importantes, pero de estos títulos vamos a seguir viendo y seguimos viendo. Ayer hablábamos en 4 o 5 minutos, no sé, en una mesa en la que estábamos charlando, no menos de 10 ejemplos sobre ello. Convivimos con este tipo de información que la verdad que le hacen un flaco favor al oficio.
Por ejemplo, esto hicimos en algún momento antes que yo me vaya del diario La Gaceta. Se empezó a tomar a las redes sociales como fuente de información, con escasísimo chequeo. Por ejemplo, este era un video en donde, subido por una persona, porque habían encontrado a un chico que estaba robando un celular, pero la noticia, ¿cuál era? La noticia es que los vecinos le habían dado una paliza. Después le dieron a la policía lo dejó en libertad. Pero este tipo de videos, con muy poco chequeo, generan cosas horribles. A nosotros nos pasó en la redacción que cuando se empezaron a subir estos videos, la gente parecía que se había puesto a la casa de delincuentes, les hacía videos y nos los mandaba al diario, y cuando veía a veces que nos demorábamos en el diario para analizarlos a los videos, los subían directamente a las redes sociales. Y a veces se subían directamente de las redes sociales al diario. Y había una legitimación de algo que es absolutamente repudiable, que incluso va en contra de la ley. Estas cosas se hacen todavía en los diarios, de tomar a las redes sociales como fuente con escasísimo chequeo, en esta idea de que todo vale en la búsqueda de más clics, porque lo que venden los diarios son clics para publicidad. ¿Qué pasó en los diarios en la relación de los jefes con los periodistas? Por lo general, además, se supuso que gran parte, o que parte de la solución a las dudas sobre la naturaleza del oficio iban a venir de la mano de la tecnología, que alcanzaba con unos cuantos periodistas que, teniendo un buen equipo de métricas, montando una oficina bárbara de videos, una oficina que empieza a experimentar incluso con podcast, alcanzaba, que era con un poco de voluntad, alcanzaba, pero siempre con esta idea de que la tecnología primaba por sobre el oficio, no por sobre la profesión. Lo último, en novedad, es la inteligencia artificial. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial como garante de buen periodismo. Incluso hay un informe de 2018 del Instituto Reuters que habla de que el 78% de los líderes de empresas, encuestadas de empresas periodísticas, hablan de que este año van a invertir en inteligencia artificial. No hay absolutamente nada de malo en el uso de la tecnología, es como discutir sobre la rueda. No existe discutir sobre eso. En todo caso, a donde hay que mirar es a ver qué pasa en las redacciones de los diarios, porque una alternativa en los diarios fue, por ejemplo, buscar que los periodistas se adapten como sea a los que ya existían, los que ya estaban en las redacciones, y por otro lado tomar a chicos jóvenes, 25 años, cuanto mucho, porque se suponía que se supone incluso en algunas redacciones que un chico de 25 años, como sabe manejar las redes sociales y cómo le enseña a toda la familia cómo se maneja Facebook, cómo se maneja Twitter, no tanto Twitter, pero sí Instagram, por ejemplo, era garantía de que lo que se genera en el diario rápidamente iba a concebir a la información en términos de las redes sociales. Error, también es otro error, ¿no? Porque a la falta de experiencia le falta el oficio. Y a veces se han hecho cosas horribles. Y esto va generando en las redacciones una convivencia, o en todo caso, momentos de mucha fricción. Ojo, no entre periodistas, ¿no? Sino por lo general con los jefes y también con la manera de abordar lo noticiable, ¿no? Porque se convive con esta idea de generar, cuanto más ruido se genera en las redes sociales, mejor para el diario. Obviamente esto provoca muchísimo agotamiento para las redacciones. Por ejemplo, también el Instituto Reuters señaló en su último informe que hay un muy fuerte desgaste. Los periodistas comienzan a irse de las redacciones, empiezan a preocuparse. Está pasando, acá en la Argentina están pasando cosas. Pero entre esas es que además de los despidos, enseguida hablo de eso, también hay mucha salida voluntaria de periodistas de los medios. Porque al comienzo decía, ¿no?, que esta transición, en algunos, no utilicé sin querer la palabra dramática, porque realmente en las redacciones de los diarios se atraviesan seguidos momentos, una transición que es dramática, sobre todo en los diarios
más importantes, La Capital Acá, por ejemplo, Clarín, Nación, por nombrar de los más grandes, el propio Página está también asistiendo justamente a esa transición traumática entre el mundo analógico y el digital. La Gaceta de Tucumán, donde, que es la experiencia más cercana que yo conozco, el Tribuno de Salta también, es que está con unos líos bárbaros. Digo, esto que a veces no aparece en la superficie, por abajo es una cosa increíble. Con cualquier compañero / colega con el que me encuentro, recurrentemente volvemos a estos temas. Volvemos a estos temas porque son los temas que nos preocupan a diario. Es cierto que los periodistas vivimos bajo presión. Quienes elegimos este oficio, no lo elegimos precisamente porque se nos garantiza el mejor de los mundos. Nadie hace plata en el oficio. Bueno, sí, hay gente que sí, pero en todo caso ya no es un periodista. Se convierte en sí mismo en una empresa. Es cierto que hay una presión, la presión que tiene que ver con buscar la información, la presión que tiene que ver con o no encontrarla, la información y aquel contacto, y ya cierra la redacción del diario, si es que es versión papel, si es que es versión online, en todo caso, por tratar de llegar a la información lo más rápido posible, pero haciendo las preguntas correctas, no llegar primero por solo llegar, porque también se han hecho cosas horribles con la idea de ser solo los primeros. Pero una cosa es vivir bajo esa presión que tiene que ver con el oficio y otra cosa es vivir bajo la presión de empresas que se olvidan de la naturaleza. Yo estoy convencido de que las métricas, la personalización de la información que le llega al lector, hay diarios que están haciendo experiencias muy interesantes. En España, por ejemplo, Diario.es está haciendo una experiencia muy interesante sobre la personalización de la información. Medir las páginas, todo tipo de métricas son muy interesantes. Ahora, hay un punto en el que las métricas no son suficientes para hacer buen periodismo, que se necesita indefectiblemente la mirada de los periodistas para encontrar lo noticiable, para encontrar las historias, y en esos lugares, a esos lugares no llega la memoria, la inteligencia artificial. A esos lugares no llegan los CEOs de los diarios, a esos lugares por lo general no llegan los jefes de redacción. Por eso que siguen siendo muy importantes los periodistas, y que además periodistas en contactos con lo que está pasando en la calle. Hay ejemplos muy interesantes de lo que está pasando hoy sobre el compromiso, sobre esa nueva mirada de lo noticiable en términos de la construcción de una narrativa distinta para hacer periodismo. El Times, por ejemplo, sumó en estos últimos tiempos 120 empleados en la redacción, periodistas, comunicadores en sus distintas funciones. No es casual, si uno hoy entra al Times, empieza a encontrar historias. Yo me he suscrito en este último tiempo al newsletter del Times y efectivamente encuentra historias. Y esa, entre otros elementos que han hecho que el diario aumente el número de suscriptores y que se calcula que para de aquí a 4 o 5 años al menos iguale a la publicidad de venta del diario. El diario está publicando muchas historias, se empezó a meter en Centroamérica, hay historias también de acá de la Argentina, y esto empieza a darle el plus de información que el lector, cuando siente que encuentra en el diario, encuentra las historias y empieza a entender y empieza a identificarse con lo que le pasa a él en función de lo que genera el diario, corresponde. Y en este caso el Times es un ejemplo de eso, a contrapelo de lo que sucede acá, ¿no? Y ojo, estoy hablando del Times, pero también acá hay proyectos muy interesantes. Hay interesantes como por ejemplo Anfibia, Crisis. En Tucumán hay 2 o 3 colectivos que están haciendo cosas muy interesantes, colectivo La Palta, por ejemplo, que son periodistas que han empezado a circular por los andariveles del camino más central, pero que están haciendo periodismo. Y ahí empieza a generarse, ahí hay una oportunidad jugosa, muy rica para los, en todo caso, he visto periodistas de oficio sumarse a estos nuevos proyectos, pero sobre todo a jóvenes, ¿no? En esta idea de que el periodismo también es un lugar para enamorarse, es un lugar para encontrarse con la noticia. La semana pasada hablaba de las cosas que están pasando en el periodismo en la Argentina,
65 despedidos en Clarín, cerró la radio El Mundo con 60 más en la calle, 125 trabajadores de la comunicación sin trabajo desde la semana pasada. Obvio, esto no tiene que ver no solo con la transición, la transición entre analógico y digital, sino que tiene que ver con otro tipo de condiciones que tienen que ver con lo económico en nuestro país. No es una crisis de empresa, porque Clarín no es solo el diario, es mucho más que un diario, expresa otro tipo de intereses. Las causas, bueno, son múltiples, la verdad que, pero si uno tuviera que sintetizar, uno puede decir tranquilamente que tiene que ver con un clima de época, ¿no? Porque lo que le está pasando al diario Clarín le está pasando también a otros trabajadores de la industria textil, de la automotriz. Creo que tiene que ver con esa crisis, ¿no? Por eso digo con el clima de época. Yo insisto que creo que las tecnologías tienen que ser tratadas nada más que como herramienta. Creo que si miramos a las empresas periodísticas como fábricas de noticias, solamente van a ser nada más que eso, y además como el periodismo, yo siempre que creo que cuando hay un buen periodismo hay mejor democracia. Si hay mal periodismo, tenemos una democracia débil y las audiencias van a seguir votando, como dijo, votando con los pies, y vamos a ser menos libres. Yo sigo creyendo que el periodismo enamora y que la tecnología es una herramienta valiosísima, pero nada más que una herramienta al fin. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, pasamos a las preguntas. Quiero agradecer a los chicos por la invitación. La verdad que hace mucho que vengo al foro, me sorprendieron este año invitándome, así que muy buenos anfitriones, además de excelentes personas. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Qué tal, David? Bueno, nos conocemos hace unos años. Claro, Victoria. Y claro, nada, claro. Me pareció muy buena tu presentación en esta cronología del periodismo que hiciste. Y pensando un poco en el presente y en los desafíos que tenemos ahora los trabajadores de la comunicación, quería preguntarte particularmente, vos hablabas acerca del retorno del periodismo narrativo, ¿no? Y la preocupación por la narrativa como una forma de agregar calidad a esa cobertura de la realidad. En estos contextos en el que yo veía atrás tuyo ese hashtag que de repente aparecen las coberturas nuestras y de repente aparecen tweets que están completamente descontextualizados, ¿cómo ves esta relación con las conversaciones que hay en las redes sociales y el rol del periodismo para curar un poco esos contenidos y curar esa realidad usando la narrativa y construyendo historias? Yo creo que ahí se abre... con Victoria nos conocemos hace mucho. Fue a Tucumán, este es un paréntesis, fue a Tucumán a dar una charla sobre periodismo digital, así que al gremio de prensa, que además buenísimo, nos encantó. Yo creo que ahí hay una oportunidad jugosísima para los periodistas, jugosísima. A mí me ha pasado de encontrar historias muy interesantes en esa narrativa, en todo ese ruido. A ver, el Twitter del 2009, 2010 no es el Twitter de hoy, no hay duda de eso. Hoy cruzado por operaciones de prensa increíbles, cruzado también por los intereses de la propia política, de los grupos económicos, por mucho también de actividad comercial, pero creo que en las redes sociales hay una oportunidad muy interesante, pero claro, hacen falta periodistas sensibles, periodistas que lean, periodistas capaces de distinguir entre una noticia falsa y algo que efectivamente es un hecho noticiable. Así que yo, la verdad que más allá de que quizás el cierre de la charla nos genera más dudas que certezas, pero creo que en todo caso ahí está lo más jugoso de esto, ¿no? Creo que hay muchas dudas, pero hay un escenario muy interesante a través de las narrativas vinculadas con las redes sociales y con la curaduría que uno puede hacer como periodista, para encontrar cosas que claramente identifiquen a las audiencias, se sienten identificadas con lo que nosotros escribimos, pero que también son, entre comillas, un buen negocio para el diario, para los medios en general, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Por ahí voy.
Hola David, ¿qué tal? Buen día. Buen día a Buen día. todos. ¿Cómo observás eso que se plantea actualmente, ¿no? Lo del periodismo de escritorio por la tentación, porque a través de la tecnología y demás podés obtener mucha información? Y ese otro periodismo que, aunque tengas toda esa data, si no te vas a ver, si no estás ahí, si no te vas a la calle, no salís a la calle, la composición de la noticia es muy diferente. ¿Cómo ves vos ese proceso que algunos, que como decís vos, vienen o venimos de esa etapa antes de la efervescencia de las redes a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Me parecía, no sé si está la compañera del Ciudadano. Ayer contaba la compañera del Ciudadano cómo ellos continúan, hacen el esfuerzo de estar en el territorio. Y me parece que esa territorialidad de la que hablaba incluso también Fernando Irigaray, irreemplazable. Incluso la generación, ¿por qué? Porque la generación de noticias que después a través de eso genera una narrativa de acuerdo al medio en el que trabaje, si tiene territorialidad, tiene un plus de valor que la verdad que las audiencias saben reconocer cuando hay territorialidad en esa información. Yo creo que eso es irreemplazable. Claro, por supuesto que cuando vos tenés jefes de redacción que le piden a los periodistas que trabajan un poco para el online, un poco para el papel, 10 o 15 notas por día, es imposible hacer territorio, porque salir al territorio, volver a la redacción, además de hacer la nota que tuve que hacer, que además no tiene que ser tan lejos porque tengo que volver y hacer 5 notas más para el online, obviamente no existe, pero creo que la territorialidad es irreemplazable. Y sin ir más lejos, lo que leo, por ejemplo, en Anfibia, por ejemplo, pongo el ejemplo de Anfibia porque creo que es el que más o menos conocemos la mayoría de los que estamos acá, tiene mucha territorialidad. Eso de ir al barrio, una historia de miradas desde la ruralidad, o mirada también desde lo urbano, pero desde lo periférico de lo urbano, pero donde sobre todo hay territorio. Yo creo que eso es irreemplazable, ¿no? Creo que, claro, eso supone un esfuerzo de los medios en el caso de que existan los dueños o patrones tradicionales de los diarios, pero también supone un esfuerzo incluso para los medios independientes, ¿no? Porque también hay que tomar la decisión editorial de que haya trabajadores metidos en el territorio, no en los barrios. Bueno, si no hay más preguntas, ya lo despedimos a David. Muchas gracias.